Principio de presupuesto de egresos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción 24. Para expedir las leyes que regulan y las organizaciones y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen las gestiones, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los estados públicos federales, así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución. 74, fracción 4. Aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Una vez aprovechadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, asimismo podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a los dispuestos en la ley reglamentaria. Las erogaciones correspondientes deberán incluir en los subsecuentes presupuestos de egresos. 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto determinado por la ley posterior. Y 134. Los recursos económicos que dispone la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Ley de Planeación, artículo 7. El presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos, informará el contenido general de dichas iniciativas y proyectos y vinculación en el Plan Nacional de Desarrollo y Programas. Y el 127. Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, instituciones regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán sus proyectos de presupuesto, considerados los aspectos administrativos y política, económica, social, ambiental y cultural correspondientes. Ley Federal de Entidades Paraestatales, artículo 42. Las entidades paraestatales para su desarrollo y operación deberán ejecutarse la Ley de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales que se deriven del mismo y las asignaciones del gasto y financiamiento autorizadas. Dentro de tales directrices, las entidades formularán sus propias instituciones a corto, mediano y largo plazo. El reglamento de la presente ley establece los criterios para definir la duración de los plazos. 50. Los presupuestos de entidades se formularán a partir de programas anuales. Deberán contener la descripción detallada de los objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución y los elementos que permitan la evaluación sistemática de los programas. En la formulación de sus presupuestos, las entidades paraestatales se sujetarán a lineamientos generales en materia de gasto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los lineamientos específicos que definan la coordinación del sector. En el caso de compromisos derivados de compra o suministro que excedan el periodo anual del presupuesto, este deberá contener la referencia precisa en estos compromisos con el objeto de contar con la perspectiva del desembolso a plazos mayores de un año. Las entidades paraestatales manejarán y erogarán sus recursos propios por medio de sus órganos, por lo que le toca la percepción de subsidios y transferencias. Los recibirá de la Tesorería de la Federación en los términos que se fijen en el presupuesto de egresos anuales de la Federación y del Distrito Federal, debiendo manejarlas y administrarlos por sus propios órganos y sujetarse a los controles e informes respectivos de conformidad con la legislación aplicable. Las entidades 55. Las entidades paraestatales en lo tocante del ejercicio de sus presupuestos, concentración y cumplimiento de compromisos, registro de operaciones, rendimiento de informes sobre los estados financieros e integración de datos para efectos de cuenta pública deberán estar en primer término a los dispuestos en esta ley y sus reglamentos, solo en el no previsto de los lineamientos y obligaciones considerados en las leyes y reglamentos vigentes. 59 al 65. El organismo del gobierno
presupuesta que su presidente, o cuando menos en la tercera parte de sus miembros, podrán constituir comités o subcomités técnicos especializados para apoyar la programación estratégica y la supervisión de la marcha normal de las entidades paraestatales, atender programas de administración y organismos de los procesos productivos, así como la selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y uso de los demás instrumentos que permitan evaluar la eficiencia. Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Artículo 23. El órgano del gobierno establecerá los criterios en racionalidad, austeridad y disciplina conforme a los cuales las entidades paraestatales corresponden deberán ejercer su presupuesto autorizado en coordinancia con los lineamientos de los presupuestos de egresos de la Federación y del Departamento o Distrito Federal en su caso. 24. Las entidades elaborarán sus propios anteproyectos de presupuesto de acuerdo con los asignados al gestor financiero que para estos efectos dicte la Secretaría de Programación y Presupuesto, debiendo ser aprobados previamente dichos proyectos por sus órganos de gobierno y remitidos a la propia Secretaría a través de la coordinación sectorial con el fin de que integren el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que conforme a la regulación serán emitidos por su aprobación en la Cámara de Diputados. Y 29 al 34. El órgano de la vigencia de las entidades paraestatales estarán integrados por un comisario público propio y su suplente, designados en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, quien asignarán con voz pero sin voto a las reuniones ordinarias y extraordinarias del órgano de gobierno, asimismo como para asistir a las sesiones de los comités y subcomités técnicos especializados. Ley Federal de la Deuda Pública. Artículo 4, fracción 4. Contraer y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con órganos internacionales en los cuales México sea miembro con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros. Así que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico social aprobados en el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago de crédito y tengan las garantías adecuadas. 9 al 16. Y el Congreso de la Unión autorizará los montos de endeudamiento directo, neto, interno y externo que sean necesarios para el financiamiento del gobierno y las entidades del sector público federal, incluida en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como el Distrito Federal. El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda al rendir en cuenta pública anual y al remitir el proyecto de egresos. Asimismo, informará trimestralmente con el movimiento de la misma, dentro de los 45 días siguientes del vencimiento del trimestre respectivo. No se computará dentro de dicho monto los movimientos referentes al propósito de regulación monetaria. Del 23 al 26. Las entidades crediticias, ya sea de gobierno federal o del sector paraestatal, llevarán los registros de los financiamientos que en este participe conforme a las reglas que señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Deberán respecto a la aplicación de recursos previamente del financiamiento autorizado con la prioridad en la forma que dicha Secretaría determine. Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, artículo 7. La Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias estarán facultadas para interpretar esta ley con efecto administrativo. La Secretaría de Función Pública dictará disposición administrativa que sean estrictamente necesarias para el de acuerdo cumplimiento de esta ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y cuando corresponda a la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Del 17 al 27. La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Secretaría de Economía, determinará su caso los bienes, arrendamientos y servicios de uso generalizado. En esta forma considerará, podrá adquirir, arrendar o contraer las dependencias y entidades objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar las condiciones de competencia en las áreas prioridad del desarrollo. Del 84 al 85. Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversia para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos. La controversia de se susciten en motivo de interpretación o aplicación de los contratos celebrados en base a esta
ley serán resultados por los tribunales federales, en este caso en que no se haya percatado cláusula arbitraria en medio alterno de solución de controversia o esta no resulte aplicable. Planeación. El gobierno federal obtiene estos recursos mediante el pago de impuestos y otras contribuciones de la sociedad, por ejemplo, los ingresos provenientes de las ventas de petróleo, de las ventas de bienes y servicios de las empresas y organismos públicos, de las contribuciones de trabajadores y patrones del sistema de seguridad social, así como del financiamiento que contratan. La Cámara de Diputados y la de Senadores son quienes autorizan el cobro y recaudación a través de la Ley de Ingresos de la Federación, a diferencia del presupuesto de egresos que solo lo aprueba la Cámara de Diputados. Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos, el pago de derechos y productos, o aprovechamiento de ingresos por venta de bienes y servicios públicos. Cuando existen diferencias entre estos ingresos y el gasto público, y este último es mayor, se cubre una deuda pública, esto es, con los préstamos que el gobierno adquiere, así que el ingreso anual debe ser equivalente al monto del gasto público anual. El gobierno requiere recaudar para poder cumplir con sus funciones. A esos recursos se les denomina gasto público. La orientación del destino y el tipo de gasto se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos especifica el monto y la utilización de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los recursos provenientes y demandados de los diversos sectores de la sociedad. La finalidad. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y viviendas, apoyar al desarrollo del campo, actividades económicas y fomento al turismo, generar y contribuir en electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas, regularización, transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países, atender el costo del financiamiento de la deuda, entre otros. Presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos de la Federación constituye el programa anual de gastos, que el documento que presenta de forma detallada la distribución del gasto público, bajo diferentes tipos de clasificación del presupuesto de egresos, las cuales incluyen la asignación de gastos por entidades e instituciones gubernamentales, su distribución por funciones públicas, por programas, igualmente la manera que se distribuyen los gastos por su destino a la adquisición de bienes o servicios necesarios para cumplir las funciones gubernamentales. Lo mismo forma parte sobre la entrada del subsidio y transferencias a otras entidades o agentes económicos. El presupuesto de egresos federal integra además las metas de alcanzar durante el ejercicio del gasto. La Cámara de Diputados, aún en términos del artículo 74, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene diversas facultades de carácter exclusivo en la materia de presupuesto de egresos de la Federación, como lo son la aprobación anual del presupuesto de egresos, el análisis y la discusión del proyecto de presupuesto formulado por el Ejecutivo Federal, la realización de las modificaciones al proyecto de presupuesto en caso de que haya lugar en ello, y la revisión de la cuenta pública del presupuesto que se fue aprobado el año anterior. Presupuesto de egresos. Por otra parte, es importante mencionar que la aprobación de contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos es una facultad que realiza de manera conjunta la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadoras del Congreso Federal. De igual manera, establece los calendarios que las prestaciones y aprobaciones del presupuesto y los criterios de revisión de la cuenta pública. El Ejecutivo Federal integra y presenta los recursos de los gastos que por su parte elabora los poderes legislativo y radica el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, junto con la propuesta del presupuesto ejecutivo para cada una de las secretarías de estados y entidades paraestatales a su cargo. A esta presupuesta se le denomina proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y se presenta en la Cámara de Diputados para ser revisada, examinada y a partir del 8 de septiembre y en años de inicio de la administración el 15 de diciembre. Conforme a las prácticas y procedimientos parlamentarios de la Cámara de Diputados, del presupuesto de egresos de la Federación se aprueba mediante votación en el Pleno de dicha Cámara.
por lo que es preciso que sufragien a favor del proyecto el 50% más uno de los diputados presentes, siempre y cuando exista el quórum requerido. El documento que formaliza la aprobación del proyecto se denomina Decreto de Aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y se aplica en el Diario Oficial de la Federación. Anualmente, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme el paquete económico integrado por los documentos fundamentales que determinen los objetos, directrices, instrumentos y criterios de definición de las políticas fiscales, el paquete que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se haya integrado por los criterios generales de política económica, iniciativa de ley de ingresos de la Federación, decreto de presupuesto de egresos de la Federación, presupuesto de egresos de la Federación, miscelánea fiscal. Este paquete se presenta con el Congreso de la Unión en los plazos establecidos por el artículo 74 constitucional y a partir de su aprobación por parte del Ejecutivo, tanto la iniciativa de ley de ingresos de la Federación como el proyecto de decreto y propios proyectos de presupuesto de egresos de la Federación se modifican para asumir el grado de ley y decreto. Proceso de aprobación del presupuesto. La aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme al establecido en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sujeta a los siguientes procedimientos. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de Unión a más tardar el 1 de abril un documento que presente los siguientes elementos. Principales objetivos para la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos durante el siguiente año. Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año. Crecimiento, inflación, tasa de intereses y precio del petróleo. Estimaciones sobre el monto total del presupuesto de egresos y sus déficits y su superávit. Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, remitirá a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de junio de cada año la estructura programática a emplear en el proyecto de presupuesto de egresos. La estructura programada que se envía a la Cámara se apegará a lo establecido por esta ley. Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los avances físicos y financieros de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el presupuesto de egresos vigentes con relación a los objetivos planeados o en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y los detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las correspondientes opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de la ley, así como la estimulación del precio de la mezcla del petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupueste conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley. La iniciativa de ley de los ingresos, en este caso la iniciativa de reformas legales y relativas a las fuentes de ingresos con los siguientes ejercicios fiscales y el proyecto de presupuesto de egresos. La ley de ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de octubre. El presupuesto de egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre. La ley de ingresos y presupuesto de egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en 20 días naturales después de ser aprobados. Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de Diputados a más tardar en 20 días naturales después de publicarlo el presupuesto de egresos del Diario Oficial de la Federación, todos los tomos y anexos del presupuesto con las modificaciones respectivas y conformarán el presupuesto aprobado. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente ley, podrán prever el presupuesto de egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta ley. En el proceso del examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios. Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio del petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que presupuesta determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta ley, así como observados los criterios generales de política mexicana.
Las estimaciones de las fuentes de ingresos destinadas a la señalada en el párrafo anterior serán sustentarse en análisis técnicos. Cuando propongan un nuevo proyecto deberá señalar los ajustes correspondientes de programas y proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos. Se podrá planear requerimientos específicos de información. En su caso, no se podrán proponer acciones que avancen en el logro de los objetivos planeados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo. En el caso del presupuesto de egresos, la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberán establecer mecanismos de participación con la Comisión Ordinaria del Examen y Discusión de Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas comisiones deberán tomar en cuenta en sus coordinaciones y presupuestas las disposiciones de recursos, así como la evaluación de programas y proyectos y medidas que podrán impulsar a lo largo de los objetivos y metas anuales. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, elaboración, entendiendo el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el objeto de hacer más eficaz el proceso de integración, aprobación y evaluación del presupuesto de egresos. En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados apoyará técnicamente las funciones de la misma en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos como el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Revisión de la cuenta pública. Después del proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, la segunda facultad más importante de la Cámara de Diputados en materia de finanzas públicas tiene que ver con la evaluación del ejercicio del gasto público. Durante la ejecución del gasto público, el Ejecutivo tiene la obligación de informar mensualmente, trimestral y anualmente sobre este. Al término del ejercicio, el Poder Ejecutivo remite a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados la cuenta de la Hacienda Pública Federal, en donde presenta las cifras definitivas del ejercicio. Entonces, cuando la Cámara, para ejercer esta facultad y cumplir con las responsabilidades que se deriven de ella, efectúa la revisión de la cuenta pública a través de órganos técnicos de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico de la Cámara de Diputados que fiscaliza y elabora el informe de revisión de la cuenta pública presentada al Poder Legislativo, y entre las atribuciones se encuentran revisar los resultados de la gestión financiera del aparato gubernamental que maneja recursos federales y comprobar que la cuenta pública se haya ejecutado los lineamientos señalados en el presupuesto y constatar el cumplimiento de los objetivos y las metas contenidos en los programas de gobierno. La cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberán ser presentados en la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. La Cámara concluirá la revisión de la cuenta pública a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente de su presentación.